Buen día, profesor. En este tema hablaremos sobre el cerebro. Bueno, el cerebro está conformado por 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. El lóbulo frontal está ubicado en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Este lóbulo es el responsable de los procesos cognitivos complejos, llamados también funciones ejecutivas. En este lóbulo permite el control de la conducta, es decir, posibilita que nosotros podamos planificar, elegir y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Este lóbulo articula también el lenguaje y pues también regula las emociones. El lóbulo parietal se encarga de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor, la presión. También es capaz de relacionar información con el reconocimiento de números. En este lóbulo hace posible el control de los movimientos, gracias a su cercanía con los centros de planificación del lóbulo frontal. El lóbulo temporal se encuentra en los lados laterales del cerebro. Como acá se ve, es de color naranjado. La función que llega a tener el lóbulo temporal son que reciben mucha información de otras áreas y también de los lóbulos, las cuales tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel muy importante en lo que es el reconocimiento de rostros y de voz, y también los recuerdos de las palabras. Luego, el último lóbulo es el lóbulo occipital, la cual se encuentra en la zona posterior del cerebro, que es la parte de la nuca. Acá lo pueden ver de color morado. La función que llega a tener este lóbulo es que llegue información visual. Por lo tanto, tiene un papel muy crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. También, por sí misma, no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes, las cuales estas imágenes creadas a partir del procesamiento de estos datos zonas cerebrales llamadas asociación visual. El lóbulo también occipital manda información a la visión hacia otros lóbulos, las cuales lo envían a través de 2 canales. El primer canal es a través de la zona frontal ventral, es decir, más lejana de la zona superior de la cabeza, que queda en esta parte, entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Esto procesa una información sobre el qué de lo que se ve, es decir, el contenido de la visión. Y el segundo canal es que se va a la parte frontal a través de la zona dorsal. Esto procesa el cómo y el dónde es lo que se ve, es decir, los aspectos del movimiento y la localización de un contexto más amplio. Bueno, ahora explicaremos sobre las áreas del cerebro. Las áreas son 47, pero esta vez nada más explicaremos las más principales. La primera de ellas es el área de Broca, que se encuentra en el área frontal, en la tercera circunvalación de la parte de aquí. Esto se encarga de la producción del lenguaje. También tenemos el área premotor, que se encarga de la gestión del movimiento y el control de los músculos. Eso se encuentra por la parte de aquí del cerebro. También tenemos al área motor, que se encuentra en la parte de acá. Esto se divide en 3. Se divide en el área primario, que es por la parte de acá. También está el área motor suplementario, que está por el lado de acá, y el área premotor, que se encuentra por la parte de aquí. También tenemos al área sensitivo. El área sensitivo es, como dice su nombre, la sensibilidad en general. Eso se encuentra en el área parietal. También está el área sensitivo motor, que se encuentra también por la parte casi al final entre el parietal y entre
del occipital. Siguiendo con las áreas principales, también tenemos la corteza gustativa. La corteza gustativa primaria es una estructura cerebral responsable de la percepción del gusto. Se divide en dos subestructuras, la ínsula anterior, en el lóbulo insular, y el opérculo frontal. Es aquí donde se encuentran las neuronas que codifican los estímulos y la intensidad de los sabores, como por ejemplo el dulce, el salado, el amargo y el ácido, ¿no? Eso se localiza en la parte inferior del lóbulo parietal. En la corteza auditiva, esta está encargada de procesar toda la información que obtenemos a través del sistema auditivo, es decir, los sonidos que captan nuestros oídos. Su ubicación se encuentra en el lóbulo temporal. La función de la corteza auditiva es la de procesar los datos captados por el sistema auditivo. Si esta parte del cerebro no hiciera esa labor, por mucho que a nivel estructural los oídos funcionasen correctamente, no tendríamos forma de poder utilizar el oído, ¿no? Pues no había una interpretación de los sonidos captados por dicho sistema. Por ese motivo, algunas lesiones cerebrales, ya sea debidas a traumatismo, enfermedades o infartos cerebrales o tumores que dañen esta zona, podría causar un daño. Por otro lado, tenemos la de Wernicke. Está encargada la comprensión del lenguaje y de la producción del discurso fluido. Quiere decir que en esta zona se comprenden las palabras que se mencionan. Es el área principal para la comprensión del lenguaje, por tanto es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Por aquí. Seguimos con la corteza visual. La corteza visual del cerebro se le conoce como la parte de la corteza cerebral responsable del procesamiento de la información visual. Se encuentra en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro. La visión, como la mayoría de las funciones cerebrales, está repartida, ¿no? Para procesarlo se le envía a varias regiones cerebrales. Esa información fragmentada se agrupa de nuevo y así logramos ver. El tema que me toca exponer es en específico las lesiones o anomalías que puede surgir en cada lóbulo. Y bueno, para entrar en ese tema tenemos entendido que tenemos los lóbulos, que son lóbulo frontal, los temporales, los parietales, que son dos parietales, los temporales y el occipital. Bueno, si surge y si hay una lesión en el lóbulo frontal, tenemos tres posiciones en el lóbulo frontal, que está la parte superior, que es esta. Si surge una lesión en la parte superior izquierdo, surge una parálisis de la extremidad de los superiores, que vienen a ser los brazos, pero del lado opuesto. Si surge una lesión en el lóbulo frontal, parte izquierdo, bueno, la parálisis en el brazo sería en el derecho. También en la parte baja, del lóbulo frontal, si surge también una lesión, viene a ser la parálisis facial. La parte que sea lesionada, si es el lado derecho, viene a ser la parálisis de la parte facial izquierda, ¿no? También viene a serlo, si hay lesiones en el lóbulo frontal, viene a ser cambios
de comportamiento, como también la falta de atención, de retención, la memoria. Y bueno, si pasamos a la parte parietal, al lóbulo parietal, si surge una lesión o alguna anomalía, puede ser genético o de nacimiento, o simplemente por un accidente, si surge una lesión en la parte del lóbulo parietal, que está en la parte superior del cráneo, está la desordenación o la falta de organización del cuerpo, de los movimientos motor. Retomando, bueno, ahora de las lesiones de los lóbulos temporales. Bueno, en la mayoría de las personas que suelen tener unas lesiones en la parte izquierdo el temporal izquierdo, disculpen, es lo que controla, ¿no?, el lenguaje. Y se ve que esta parte está dañada, la memoria verbal suele estar alterada, así como la habilidad como para entender el lenguaje, ¿no?, tanto como para expresar. Y esto es más conocido y se le llama como la fascia de Wernicke, conocido como la fascia de Wernicke. Y si hablamos del lóbulo temporal derecho, su lesión, si surge una lesión, se ve afectado a la memoria, a la atención de letras de canciones, sonidos, y por lo tanto las personas que suelen estar afectadas tienen la dificultad de ya no cantar, de ya no expresar el lenguaje en canto, ni recordar algunos sonidos, sea familiar, sonidos de un piano, de una guitarra, y así pues, ¿no? Y bueno, y por último, paso al lóbulo occipital. Que si surge una lesión, una anomalía, una lesión en el lóbulo occipital. Bueno, acá surge la pérdida de la capacidad de reconocer los objetos visualmente, ¿no? Esto es más conocido como ceguera cortical. Lo que viene a decir es que hay personas que ven el objeto, pero no lo reconocen, saben que es el objeto son conscientes que es un vaso para tomar agua, pero al corto plazo o largo plazo no lo reconocen, ya pierden esa capacidad de recordar. Y bueno, esta es la finalización de mi exposición con las lesiones que pueden surgir en cada lóbulo. Y muy buenos días.